¿Qué tal, jóvenes alumnos? Muy buenas tardes. Nuevamente aquí encontrándonos por este medio del video para ver el día de hoy un nuevo tema. Acuérdense, soy el profesor José Rafael Luxosa, maestro de matemáticas del CREI Javier Rojo Gómez, y el tema que hoy vamos a analizar es el tema de rectas perpendiculares y rectas paralelas. Para eso vamos a empezar nuestra clase de hoy manejando algunos conceptos que ya hemos visto en otros niveles, primaria, secundaria. Por lo tanto, solamente vamos a hacer un breve repaso de esos conceptos, de tal manera que nos sirvan para realizar los ejercicios que vienen más adelante. Vamos a ver algunos conceptos importantes, como pueden ser los siguientes. Tenemos que analizar estos conceptos. Primero que nada, el concepto de perpendicularidad, de paralelismo, ángulos opuestos por el vértice, ángulos contiguos y ángulos adyacentes. En ese sentido, vamos a ver el primero, perpendicularidad. Se dice que dos rectas son perpendiculares cuando estas dos rectas, al momento de cortarse, forman cuatro ángulos rectos. ¿Ok? De tal manera que si tenemos, por ejemplo, acá A, B, C, D y O, ¿verdad? Se dice que la recta DB es perpendicular a la recta AC. La recta BD es perpendicular a la recta AC. ¿Por qué? Porque al momento de intersectarse forman cuatro ángulos rectos, de tal forma que el ángulo AOB, el ángulo BOC, el ángulo COD y el ángulo DOA son ángulos que son cada uno de 90 grados. Entonces es así el concepto de perpendicularidad entre dos rectas, cuando al momento de cortarse forman cuatro ángulos rectos. De ahí vamos a pasar al concepto de paralelismo. Antes de eso, comentarles que este es el símbolo con el que se señala la perpendicularidad, una T invertida. Después nos vamos, ¿sí?, a el paralelismo. El paralelismo se refiere a dos rectas, ¿verdad? También son dos rectas como las que estamos viendo en este momento, que son como rectas que son, pues son infinitas. ¿Cuándo se dice que las rectas son paralelas? Por ejemplo, si a esta recta le llamamos L1 y a la recta L2, decimos que L1 es paralela a L2 cuando se cumplen las siguientes condiciones. Para empezar, estas dos rectas nunca se van a tocar. Por más que las prolongue, nunca van a tener ningún punto en común. Y, ¿verdad?, otra condición para que sean paralelas es que hay una misma distancia desde cualquier punto, de aquí a acá. Esta distancia es la misma distancia que hay de aquí hasta acá. Desde cualquier punto existe una misma distancia entre las dos rectas. Entonces, cuando sucede eso, estamos hablando que las dos rectas son paralelas y se representa de esta forma. L1 es paralela, dos rayitas, a la recta L2. Entonces ahí estamos hablando ya de dos rectas paralelas. Siguiendo con nuestros conceptos, vamos a pasar ahora a lo que es ángulos opuestos por el vértice. Si yo tengo dos rectas que se forman o que se cortan de esta manera, ¿sí?, vamos a ponerle letras A, B, C, D, O. Yo observo que, por ejemplo, este ángulo, ¿verdad?, es opuesto a este ángulo y son opuestos por el vértice. Entonces, cuando se dice que son ángulos que son opuestos por el vértice, y cuando sucede este caso, yo digo que el ángulo, por ejemplo, el ángulo BOC va a ser igual al ángulo AOD. ¿Y cuál es la razón? Porque son opuestos por el vértice. Entonces sucede igual con el otro caso. Por ejemplo, este ángulo que está acá, con este otro ángulo, también son ángulos que se dice que son opuestos por el vértice. Y entonces podemos decir tranquilamente que el ángulo AOB es igual al ángulo DOC.
de OC. ¿Por qué son iguales? Porque son opuestos por el vértice. Entonces, esa es la definición de lo que nosotros conocemos por ángulos opuestos por el vértice. Vamos a pasar a los ángulos contiguos. Los ángulos contiguos, ¿sí?, son los que tienen la siguiente forma. Este ángulo con este ángulo son ángulos contiguos. ¿Cuáles son las características de este ángulo? Por ejemplo, para decir que son ángulos contiguos, se dice que comparten un mismo lado, este lado, y comparten también un vértice en común. De tal forma que, por ejemplo, el ángulo COB, el ángulo COB más el ángulo BOA más el ángulo BOA es igual al ángulo AOC, al ángulo AOC, precisamente porque son ángulos contiguos. Entonces, repito, la característica para que sean contiguos es de que tienen un mismo lado, comparten un mismo lado y tienen un vértice en común. Y por eso son ángulos contiguos. Vámonos ahora a los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes también son ángulos contiguos, ¿sí? Solo que los adyacentes comparten una característica en común. Pues que este A, O, B y C. Este ángulo con este ángulo, ¿verdad?, son ángulos adyacentes. Y la característica más importante para llamarles adyacentes es que son ángulos que son suplementarios. Es decir, que sumados me dan 180 grados. De tal forma que, por ejemplo, el ángulo AOB más el ángulo BOC, eso me va a dar siempre 180 grados. Entonces, decir ángulos adyacentes es decir ángulos suplementarios, y es decir que ambos suman 180. Pueden ser 2, pueden ser 3 ángulos suplementarios, ¿verdad?, ángulos adyacentes, pero siempre van a sumar 180 grados. Bien, con esa teoría que ya acabamos de analizar, vamos a hacer algunos ejercicios sencillos, ¿verdad?, o algunos otros temas importantes que nos toca ver en esta parte que estamos analizando el día de hoy. Tenemos ahora, por ejemplo, el caso de las rectas perpendiculares, pues no, paralelas, que son cortadas por una secante. Vean ustedes, por ejemplo, tenemos una recta R' y la recta T'. Estas dos rectas son dos rectas paralelas que cumplen con la condición que ya habíamos dicho antes, que nunca se cortan y que van a tener la misma distancia, que de acá y de acá a acá hay una misma distancia siempre. Pero en este caso, las dos rectas paralelas están cortadas por una recta S'. A esa recta le llamamos la recta secante. ¿Por qué es recta secante? Porque toca las paralelas en dos puntos. Entonces puede ser una recta secante. Ahora bien, cuando sucede eso, nos damos cuenta que se forman 8 ángulos diferentes. Vean ustedes, acá hay un ángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando dos rectas paralelas se cortan con una secante, se forman 8 rectas, 8 tipos de ángulos diferentes. Esos tipos de ángulos reciben algunos nombres también especiales e importantes. Vamos a analizar esos nombres y cómo se corresponden unos a otros. Para empezar, vamos a ver, por ejemplo, los primeros ángulos que se llaman los ángulos alternos internos. Desde que diga internos, quiere decir que se refiere a ángulos que están dentro de las dos paralelas. Y como dice alternos internos, quiere decir que se alternan. Es decir, en este caso, el ángulo 3 con el ángulo 5 son ángulos llamados alternos internos. Y también el ángulo 4 con el ángulo 6 también son ángulos alternos internos. Y tiene la propiedad importante de que al ser alternos internos son ángulos que son iguales.
Por lo tanto, el ángulo 5 mide lo mismo que el ángulo 3, y el ángulo 4 lo mismo que el ángulo 6. ¿Ok? Otra segunda clasificación de los ángulos son los ángulos alternos externos. Si nos dice externos, quiere decir que son ángulos que están fuera de las rectas paralelas. Y como son alternos, pues también van alternados. Es decir, el ángulo 1 con el ángulo 7 son ángulos alternos externos. El ángulo 2 con el ángulo 8 también son ángulos alternos externos. Y también tiene la característica de que al ser alternos externos, son ángulos iguales. Lo que mide el ángulo 8 va a medir el ángulo 2. Lo que mide el 7 va a medir el ángulo 1. Bien, siguiendo con la clasificación, ahora tenemos a los ángulos correspondientes. Es decir, que se corresponden por estar en la misma posición. Ejemplo, el ángulo 1 o el ángulo 5, se fijan ustedes, están arriba de cada una de las paralelas, entonces se corresponden y se llaman ángulos correspondientes. También el 4, ¿verdad? El 4 con el 8 también se corresponden. El número 2 con el 6 también se corresponden. Y el número 3 con el 7 también se corresponden. Y entonces cuando pasa esa característica, se dice que son ángulos correspondientes y por lo tanto también son iguales. Entonces el ángulo 1 va a medir igual al ángulo 5, el 4 con el 8, el 2 con el 6 y el 3 con el 7 van a medir lo mismo. ¿Ok? Esos son los ángulos correspondientes. Pasamos ahora a los ángulos colaterales internos. Estos ángulos tienen la característica de que son suplementarios, también se les suele llamar suplementarios. Y entonces, como dice colaterales internos, quiere decir que están en la parte de adentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, 4 con el 5 son colaterales internos y sumados me van a dar 180 grados. El 3 con el 6 también son ángulos colaterales internos y también al ser colaterales internos también van a ser suplementarios y también van a dar 180 grados. Entonces esa es la siguiente clasificación de los ángulos, los colaterales internos. Y luego también existen los colaterales externos. También su nombre dice externos, están afuera de las paralelas. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, el 1 con el 8 son colaterales externos. El 2 con el 7 también son colaterales externos. Y entonces podemos llamarle a que hacer colaterales externos también son suplementarios y sumados me van a dar 180 grados. Esa es la característica más importante entonces. Son, como ustedes ven, 5 tipos de clasificaciones diferentes que podemos observar y que necesitamos aprendernos bien porque más adelante los ejercicios que vamos a hacer tenemos que saber cómo se llaman esos ángulos para poder utilizarlos precisamente y deducir cuánto valen. Vamos a hacer un ejemplo de un ejercicio con esta característica. Le voy a plantear el siguiente ejercicio. Vean, aquí tenemos, dice, la recta L1 es paralela a la recta L2. Calcula, dice, el valor de los ángulos A, B, C, ¿sí? D, E, F, ángulo X, y el ángulo 2X menos 15. Es decir, le piden que yo calcule el valor de los 8 ángulos que se forman al tener dos paralelas cortadas por una secante. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, si ese es el caso, ¿qué voy a hacer para poder resolverlo? ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay que ver si yo puedo encontrar alguna especie de relación. Por ejemplo, este ángulo X con este otro ángulo X, 2X menos 15, ¿cómo serían? Según esta clasificación, serían colaterales externos y por lo tanto serían ángulos suplementarios. Entonces, ¿qué tal si yo digo el ángulo X más este otro ángulo 2X menos 15 va a ser igual a 180 grados porque son ángulos colaterales
externos, como ya habíamos visto. Entonces, una vez que yo planteé esta ecuación, ya puedo observar claramente que puedo empezar a resolverla para encontrar el valor de la x. Y digo x más 2x, 3x menos 15, igual a 180. Sigo despejando y voy a decir 3x es igual, este menos 15 va a pasar a otro lado, sumando a 180 más 15, es decir, 3x es igual a 195. Por lo tanto, x va a ser igual a 195 entre 3, porque este 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo, y voy a obtener que entonces el resultado de esa operación va a ser precisamente, vamos a ver cuánto nos va a dar. Tenemos 195 entre 3, 65. Entonces x vale 65 grados. Entonces, si x vale 65 grados, x vale 65 grados, ¿sí? ¿Cuánto va a valer este que vale 2x menos 15? Bueno, pues si x vale 65, 2 por 65, 2 por 65, tanto menos 15, 115. Este va a valer el 2x menos 15 es igual a 115. ¿Sí? Este ángulo va a ser 115. Y es lógico porque habíamos dicho que x más este ángulo son suplementarios. Y vemos que si sumo 65 más 115 me dan los 180. Entonces ya encontré el valor de este ángulo y el de este ángulo. Ahora, voy a encontrar los demás valores. El ángulo, por ejemplo, el ángulo B. Resulta que el ángulo B es opuesto por el vértice al ángulo X. Por lo tanto, si X mide 65, B, al ser opuesto por el vértice, también va a valer 65 grados. ¿Sí? El ángulo 2X menos 15 vale 115. Entonces el D es opuesto por el vértice. Entonces D, ¿cuánto va a valer? También 115 grados por ser opuesto al vértice. Con ellos son iguales, entonces van a valer lo mismo. Por ejemplo, si ya tengo que X vale 65, yo sé que este ángulo con este ángulo son ángulos suplementarios. Entonces, si X vale 65, ¿cuánto me falta para 180? Hago la operación y observo que me faltan 115. Es decir, que el ángulo A va a valer 115 grados. ¿Ok? Y por lo tanto, el ángulo A, al ser opuesto al vértice con el ángulo C, va a ser igual lo mismo. Por lo tanto, el ángulo C va a valer 115 grados también. Y vean ustedes, resulta que el ángulo C es alterno interno con el ángulo D, como ya habíamos visto. Por lo tanto, al ser alternos internos, miden lo mismo. Si C vale 115, entonces D vale 115 grados. Ya tengo el D, ya tengo el A, ya tengo el C. ¿Sí? Ahora, ¿qué me falta? Me falta, por ejemplo, el B también ya lo tengo. ¿Sí? ¿Qué me falta? El E. El E, ¿cómo lo voy a sacar? Pues observo que B con E también son alternos internos. Por lo tanto, si B vale 65, ya habíamos visto, por lo tanto E, al ser alterno interno, también vale 65 grados. Ya tengo el ángulo E. ¿Qué me falta? El ángulo F. Y veo rapidito que el ángulo E con el ángulo F son ángulos que están opuestos por el vértice. Entonces, al ser opuestos por el vértice E con F, quiere decir que son iguales. Y por lo tanto, el ángulo F vale lo mismo que el ángulo E. Es decir, vale 65 grados. Y ahí está la solución. Ya tengo cuánto mide cada uno de los ángulos, que es lo que me están pidiendo en el ejercicio. Espero que haya quedado claro. Lo importante aquí es saber la relación que hay entre los ángulos
para poder hacer el ejercicio correspondiente. Vamos a hacer, para que vean ustedes, uno más que nos queda ahora, para que podamos entenderle un poquito mejor a esta parte que nos ocupa. Vamos a borrarle esta parte. Y vamos a poner este otro ejercicio. ¿Sí? Vean ustedes. También me dicen, la recta L1 es paralela a la recta L2. Obtén los valores de X y de Y en la siguiente figura. Tenemos dos rectas que son paralelas y están cortadas por una recta secante. Entonces, ¿cómo le puedo hacer en este caso para poder obtener el valor de X y de Y? De Y y de X son los dos valores que me están pidiendo. Para ello yo puedo hacer el siguiente análisis. Yo puedo observar que 2Y y 110 son ángulos, ¿verdad?, que son suplementarios. Es decir, que sumados me deben dar 180 grados, ¿verdad? Por lo tanto, yo puedo decir 2Y más 110 es igual a 180 grados. Y de aquí ya puedo despejar el valor de Y. Digo, 2Y es igual a 180 menos 110, me da 2Y es igual a 180 menos 110, 70 grados. ¿Sí? Entonces vamos a ir haciendo la operación. Si ya tengo esto, entonces Y va a ser igual a 70 sobre 2 y por lo tanto Y va a ser igual a 35. Y ya encontré el primer valor que me pedían, que es el de Y, pero me falta todavía encontrar el de X. ¿Qué voy a hacer con el de X? Bueno, para empezar, tengo que encontrar alguna relación también que me ayude. Por ejemplo, yo sé que este ángulo con este ángulo, ¿qué tipo de ángulos son? Ya habíamos visto que son alternos internos. Por lo tanto, los dos ángulos son iguales al ser alternos internos. Entonces yo puedo decir X menos Y es igual a 110 grados. X menos Y, que es este ángulo, es igual a este otro ángulo de 110 grados por ser alternos internos. Yo ya sé cuánto vale Y, vale 35. Por lo tanto digo X menos 35 es igual a 110 grados. Por lo tanto X va a ser igual a 110 más 35 grados, porque este que está restando menos 35 pasa sumando al otro. Y entonces esto me da X igual a 145 grados. Entonces, estos dos, ¿verdad?, X y Y, ya los encontré a partir de hacer una relación, ¿verdad?, que pueda darse entre los ángulos como ya lo conocemos. Entonces solamente se requiere un poquito de análisis para ir resolviendo lo que me están pidiendo en su momento del ejercicio. Les voy a dejar los ejercicios correspondientes para que ustedes se hagan en casa y, como siempre, ante cualquier duda, díganmelo en mi grupo de WhatsApp. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde, jóvenes.